pasaba retiro a los que estaban por delante. El último fue Ollanta-Humala, que nombró al número 30 y pasaron 29 generales de retiro, que a mí personalmente me pareció un gran absurdo. Cuando yo llego al Ministerio del Interior, veo justamente lo desastroso que son esas medidas, politizar una institución como la Policía Nacional. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos la normatividad de las Fuerzas Armadas. O sea, ese texto que ahora lo vemos en el artículo 8 de la ley 1267, lo tomamos de las Fuerzas Armadas e hicimos el símil, así como en la Marina, el Ejército, la FAP, el presidente es el comandante general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, sí, y tiene la potestad de nombrarlo, sí, pero la ley tiene un margen. ¿Y el margen cuál es? Dentro de los 3 primeros. Y eso es lo que pusimos en esta ley que sacamos nosotros el 24 de agosto de 2015. Paradójicamente, un año después, en diciembre de 2016, Basombrío la modifica, pero modifica algunos términos de la ley. No cambia el sentido de la ley, ¿ok? Especifica algunas cosas y va en esta línea. Pero sin embargo, ellos se agarran de esa pequeña modificación que hacen, ¿no? Porque dice aquí, ¿no? Cuando la designación del director general de la Policía Nacional del Perú recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos a él pasarán a la situación de retiro por la causal de renovación de manera excepcional e inmediata. Entonces ahí le da Karina, carta libre. Para nada. Ellos para creen. Nada, Karina. No, ellos son 4, la van de los 4, es decir, el ministro actual Vargas, el exministro Basombrío, el exministro Guido Costa y el exviceministro Valdés, los 4. Nadie más tiene esa interpretación antojadiza, la interpretación auténtica, tomando términos de dudosa credibilidad que ya sabemos. Esa es la banda de los 4, esa es la banda de los 4 entonces. Para mí, y he dicho ayer que la mano que mece la cuna es mi amigo, porque es mi amigo Guido Costa. A ver, el texto que tú has leído, hay que interpretarlo, no es un artículo, es parte del artículo 8, Karina. ¿Qué dice el artículo 8? El director general de la Policía Nacional de Perú es designado por el presidente de la República entre los 3 oficiales generales, ¿ok? En el grado de teniente general, está lo más antiguo, por un periodo de 2 años, excepcionalmente uno más. Después se especifica, vamos a ver el artículo 7 del reglamento, que si por A o B no hay 3 tenientes generales, supongamos que hay 2, se acude al general que está en el grado inmediato inferior en el escalafón. Y eso es lo que se tuvo que hacer. No hay que interpretar mucho. Entonces, en ese artículo 8 se lee lo que tú dices. Si se nombre a uno o recae sobre un oficial general menos antiguo, los más antiguos pasan a retiro. ¿A qué se refiere? Porque hay que entender lo que está en el artículo 8. No hay que interpretar, hay que leer ese párrafo. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 3, una terna, y nombro al número 3, el 2 y el 1 se van de retiro, pasan a retiro. Si nombra el 2, el 1 se pasa a retiro. Eso es lo que quiere decir este párrafo, claro, de la ley. Además, el ministro, el artículo 1 del Decreto Supremo 011-2019 establece una modificación del artículo 7 de la ley, y donde se define exactamente los procedimientos para elegir al comandante general. Y en ninguna parte habla de la posibilidad de salirte de esta regla de 3, por así decirlo. Es más, en ninguna parte. Dicho, o sea, no Nicolás, existe. Entonces, a la hora de nombrar al comandante general, ¿en qué te basas? En el último marco legal que tienes, que es el Decreto Supremo 011-2019, donde no está por ningún lado lo que ha hecho Rubén Vargas. Así es, y leo acá en el artículo 7 del reglamento de la ley, como tú bien has mencionado, el 13 de mayo de 2019, dice, hablando de la comandancia general, antes se llamaba director general, ahora es comandante general de la policía, dice, su designación recaerá entre los 3 tenientes generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficiales. Clarísimo, dice, en caso de no alcanzar la disponibilidad de tenientes generales, la terna se completará con los generales de mayor antigüedad en el escalafón de oficial. O sea, más claro, por favor, yo creo que aquí no cabe interpretación. Una cosa es lo legal, o sea, lo que dice la ley, pero hay que entender, Karina y Nicolás, cuál fue el espíritu de la ley. Y esta es la misma ley que tenemos en las Fuerzas Armadas. Nadie, ningún miembro de las Fuerzas Armadas
se imagina que un presidente va a nombrar al número 10, ni al número 15, ni al número 18. 20 del Ejército, de la Marina, de la Paz. Entonces, antojadizamente, el ministro viene y quiere imponer lo que a él se le da la gana con el artículo 8, porque ayer él ha estado aquí en Exitosa y ha dicho que ellos han interpretado el artículo 8 y que más bien lo que se quiere es malinformar con las cartas de renuncia que los policías han hecho público basándose en la última legislación. Yo quiero pensar bien del actual ministro del Interior y creo que nos quiere mentir. Entonces, porque si no tendríamos que decir que es un incapaz mental, ¿ok? Que ni siquiera puede leer, entonces se lo jalarían en la prueba PISA, ¿ok? Yo quiero creer que nos quiere mentir, digamos, quiero pensar bien de él. Porque lo que él ha leído y está en todos los sitios leyendo es un pedacito del artículo 8 que se refiere a los 3 que va a decidir el presidente. No dice otra cosa, no es un artículo aparte y no es una carta blanca al presidente. Perdón, si fuese una carta blanca al presidente, que no diga nada el artículo 8, diga simplemente el presidente de la República puede nombrar a quien le dé la gana, se acabó. Porque a eso nos está llevando esta pseudointerpretación de estos 4 que son los únicos, y comenzando por el ministro actual del Interior. Ya digo, el general Quiabra, todos los que ustedes han leído el comunicado de los comandantes generales de la policía, esto se entendió, y para completar la idea, si me permite, Karina, esto se ha entendido siempre en esta manera como estoy leyendo, tanto así que todo el tiempo que tiene vigencia esta ley se ha cumplido escrupulosamente con nombrar del 1 al 3, para que vean, del 1 al 3. Es más, sobre todo se le ha nombrado al 1. O sea, se continuó con una tradición institucional y siguiendo la ley, hasta la semana pasada. Y cuento una anécdota, para terminar, perdón, Nicolás. Cuando el presidente Vizcarra quiso nombrar a Gastón Rodríguez como director general de la policía, no pudo hacerlo. ¿Y saben por qué? Y eso me ha corroborado el mismo general Gastón Rodríguez, me lo ha confirmado y por eso que lo puedo contar. Gastón era el número 4. Miren, era el 4. No pudieron nombrarlo comandante general. Y por eso que renuncia y lo nombra ministro del Interior. Es decir, hasta Vizcarra, que le podemos criticar de todo, ¿ok?, respetó la ley, para que veas que esta visión o esta interpretación de la ley que figura tal cual, repito, no hay ni siquiera que interpretarla, hay que leerla nada más, se ha cumplido. ¿Cuál es el asunto de fondo acá? Porque digamos, no es que esto es gratuito, o sea, hay una corriente política que tú has definido como este grupo donde están el exministro Carlos Basombrío, donde está el exministro Gino Costa, donde está el propio Rubén Vargas y donde está el ex viceministro Valdés, que son un grupo que tiene intereses en común, comparten ONGs en común y que aparentemente tienen como un objetivo político el tener el control del Ministerio del Interior, por alguna razón que no entiendo, y han cambiado además de sus fidelidades políticas, ¿no es cierto? Han ido, ahora Gino Costa es morado y estaba con PPK. He visto un video donde jura, yo creo en PPK, me la juego por PPK. No sé si ya se olvidó. Y si sigues mirando para atrás, vas a encontrar otra sorpresa. Pero, en todo caso, ¿qué es esto? ¿Es una corriente política que está actuando en función de sus intereses? ¿Qué es lo que pretenden? Que buscan, ¿no? Mira, de esos 4, yo voy a defender a Gino Costa, que se la ha jugado por la transición democrática en estas semanas. Yo apuesto por él, estoy totalmente en contra de su visión sobre este punto, pero Gino Costa me merece todos los respetos. Ahora, ¿qué buscan? Exitosa. Esto, tienen ellos un texto, justamente los civiles al poder o algo así, para dominar la policía. Lo han escrito, revísenlo por favor, que lo escribieron Basombrío y Gino Costa. Por eso digo que esto no es gratuito, como bien dices. Pero, este, digamos, discípulo de los 2 mayores, el ahora ministro del Interior, está reeditando lo que ya consiguió Basombrío en su momento. Basombrío dio de baja a 39 generales sin ningún motivo, y esos volvieron, porque fue ilegal. O sea que estos 18 también van a volver. Lamentablemente los han sacado con lo que se pierde de experiencia. Y después dio de baja a 12 más. Es decir, nunca en la historia que yo sepa de la policía se dio de baja en 5 meses a 51 generales, cuando estaba Basombrío. No cambió, ojo, no cambió el comandante general.
O sea, lo interesante es que hasta él cumplió con esa norma. Pero si se dio de baja 51 por otros motivos ilegales, que por eso que todos se estaban volviendo otra vez a... Pero, exministro... Él logró, para terminar la idea, logró la unidad de la policía, hay que reconocerlo. Todas las policías en contra de Basombrío. Ahora este discípulo, el artelego, está logrando lo mismo, es decir, toda la policía unida contra Vargas. O sea, ese es el único logro que tiene. Pero ¿sabes cuál es el problema, José Luis? El problema es que esto no está, es decir, si tú tomaras una medida, por ejemplo, y lo hemos discutido tal vez alguna vez contigo también, o sea, yo creo que en el Perú lo que debió hacerse en algún momento fue la estrategia colombiana de depuración de la policía, que significó sacar creo que 14.000 miembros de la policía. El problema es que se optó por un camino diferente, lo que quiera, pero la policía tiene problemas graves de ineficiencia, de corrupción, de un mal relacionamiento con la sociedad que ahora ha terminado con la muerte de estos dos chicos y tiene enormes carencias de recursos, de infraestructura, de equipamiento, de calidad de vida de los policías que tienen que resolverse. El problema es que esta discusión en la que nos ha metido Rubén Vargas no tiene nada que ver con estos problemas y estas soluciones donde al final pagamos nosotros. Así es. Porque lo que no tenemos es seguridad, porque la policía no está como debería estar. Por Dios, nos están llevando a no sé dónde. A ver, Nicolás, bien dicho, yo creo que si quieres hacer una reforma, no tienes que ir contra la ley y menos contra la institucionalidad. Es la peor manera de tratar de llevar una reforma. Ahora tú dices el tema de Colombia. Basombrío quiso imitar, pero como dice Jacinto Benavente, malaventurados sean mis imitadores porque ellos serán mis defectos. En la reforma de la policía colombiana, que, ojo, la policía colombiana pertenece al Ministerio de Defensa. Son 4 fuerzas armadas, incluida la policía. Es otro esquema que nuestra Policía Nacional. O sea, no podía repetir ese esquema que las 3 fuerzas armadas más la policía colombiana pertenecen al Ministerio de Defensa. Se logró un pacto político entre las fuerzas de los partidos políticos, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, y efectivamente se dieron de baja a cierto número de oficiales, pero haciendo una revisión. Aquí entra Basombrío y da de baja 800 oficiales de la policía, que era el 10%. Pero lo peor de todo, claro, sobre texto igual que estamos repitiendo, es un déjà vu que tenemos ahora, bajo el pretexto de refundar la policía, estos mesías que son peligrosísimos, ¿no es cierto? Los que se crean complejos de edad son peligrosísimos. ¿Y qué hace? Simplemente para indicar, da de baja 51 generales y nombra él en el 2017 a sus nuevos generales. Estos nuevos generales que tenemos ahora acaban de ser dados de baja. Todos. O sea, ¿qué pasó con su promoción de generales impoluta, absoluta, la nueva sabia? O sea, ellos mismos, ellos los pusieron y ellos los están sacando. Bueno, José Luis, tenemos que terminar por hoy, lamentablemente. O sea, que todos los del 17... Muchas gracias a José. ¿Qué lograron? Nada.